¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas, buenas para todos, todas las que estén por ahí, se empiecen a sumar de a poquito. Les contaba hace un rato, les anunciaba, o mejor dicho, les hacía acuerdo que tenemos el último vivo de este ciclo de 10 mujeres, 3 preguntas. Y hoy, digamos que la pregunta que nos va a guiar es cómo nos vinculamos las mujeres con el dinero. Y es un temazo porque realmente hay estudios que así lo demuestran, cómo a las mujeres nos cuesta incluso más a veces que los hombres pedir un aumento de sueldo, ponerle precio a nuestro trabajo, hablar de dinero, ¿no? Y por qué es importante, por qué el dinero es importante. Bueno, justamente hoy tenemos una persona, una gran entrevistada, se llama Stephanie Shellman, ahora les voy a contar de ella, que está convencida, y por eso trabaja hace mucho tiempo en este sentido, de que el dinero garantiza nuestra independencia, nuestra libertad, y en este punto, cuando hablamos de género, también esta libertad de género, ¿no? Que tanto anhelamos, esta equidad de género, libertad de género me salió, pero me entienden, ¿no? Esta equidad, esto poder tener verdaderos derechos, verdaderas libertades para tomar decisiones como personas y dentro de ser personas también como mujeres. Entonces, bueno, me pareció muy interesante convocarla, invitarla a Stephanie, que si bien ambas nos teníamos en el radar, no nos conocíamos hasta hace poco, y bueno, ella trabaja mucho en este sentido, ¿no? Stephanie, les cuento, es estadounidense, aunque hace 30 años que vive en Uruguay. En realidad, ahora nos va a contar un poco también su historia. Se enamoró de un uruguayo y así llegó a este país donde crió a sus hijos, además, y trabaja acá hace mucho tiempo. Ella no tiene además ningún prurito en definirse como experta en dinero, y a mí eso también ya me parece muy interesante. En este Uruguay, si bien tenemos muchos seguidores de Argentina, de Chile, hay de España, de México, y ahí en cada lugar será distinto, pero en Uruguay tenemos mucho tabú, mucho peso para hablar del dinero, y que alguien, una mujer con su trayectoria, se defina como experta en dinero también ya me parece un punto a destacar. Es autora del libro Mi dinero, mi problema, que lo tengo acá atrás. Capaz que alguno de ustedes lo conoce, si no, ya aprovecho a mostrarlo. Es un libro muy interesante porque cuando hablamos de dinero es algo que a muchos nos complica la cabeza o el alma, no sé. Y en este libro, de una forma muy fácil, justamente destaca la importancia del ahorro y la inversión para tener un futuro digno y tener esa libertad, esa independencia, esa buena vida de la que hablábamos, poniendo el dinero al servicio de la vida. También Stephanie es docente en la Universidad de Montevideo, es magíster en finanzas y consultora en finanzas en Shellman Wealth, que es su firma, ¿no? Bueno, vamos a buscarla porque ya la vi que está por ahí desde la cuenta justamente de Mi dinero, mi problema, cuyo título sale de todo el proyecto del libro y la educación en finanzas. A ver si lo tenemos por acá. Bueno, todavía no está la solicitud, pero sé que estaba ahí esperándome. Vamos a buscarla acá. Ahora sí, la invito. Vamos un poco a hablar concretamente de cómo ve a ella. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Bienvenida. andás? Bien, Bien, bien. feliz de Bueno, muchas gracias tenerte. por invitarme. Un placer tenerte en estas mil historias, Stephanie, y escucharte, justamente, ¿no? Hablar de cuánto hace también el dinero a esta equidad de género de la que tanto hablamos y a la vida de las mujeres. Hay algunos datos que después voy a compartir que hablan también de cómo estamos, o mira, ya tiro el primero, y es que solo el 55% de las mujeres de América Latina, en Uruguay la cifra se mantiene, pero solo el 55% de las mujeres de todo el continente también participa del mercado laboral. Eso quiere decir que cada 2 mujeres hay una que ni siquiera participa del mercado laboral. Y eso claramente tiene que ver con el dinero, con las oportunidades y con las decisiones que toma en su vida, ¿no? Sí, Bueno, sí. arranquemos justamente, capaz con la pregunta más amplia, que es cómo nos ves a las mujeres en el vínculo con el dinero. Bueno, yo creo que en general lo que veo, y obviamente no se puede generar 100%, pero entiendo que en general lo vemos lejos, ¿no? El dinero lo vemos muy lejos, como muchas veces en manos de otros.
Y me parece que es y difícil, ¿no? O sea, es una parte de nuestra vida que, aún los que trabajamos, ¿no? Todos los días y generamos, o sea, tenemos un fuente de ingreso ya establecido, creo que en general es algo para las mujeres más, como lo vemos muy lejos y muy difícil, ¿no? Y para mí hay una primera cosa ahí que tú dijiste al principio que me parece sumamente importante, que pensando en grande qué es el dinero, realmente nos da libertad, en todo sentido. Nos da esta idea de que, bueno, si yo tengo un respaldo, yo puedo tomar las decisiones que son importantes para mi vida. Y no estoy dependiendo 100% de otras personas. Más allá que pueden ser gente muy cercana, gente que quiero, pero esta idea que yo puedo y yo puedo empoderarme de mis propias decisiones y mi propia vida me parece importante. Y cuando hablamos, como tú dijiste, de equidad de género, yo creo que empieza ahí. O sea, muchas veces escucho gente hablando de que me tiene que dar otras cosas, ¿no? Me tiene que dar espacio, me tiene que mejorar el salario, lo que sea, pero al final termina con una diciendo, mira, yo valgo y merezco, ¿no? O sea, estabilidad económica y también merezco ser feliz, ¿no? Y creo que empieza por ahí, por eso me parece tan importante eso, y hablarla justamente entre mujeres, donde sí es cierto que tenemos capaz un poco más de dificultad en toda esta área, ¿no? De comunicarnos. Está bueno lo que decís de que no solo, porque me haces pensar en esto de cómo, bueno, cuando hablamos de género muchas veces hablamos de todo lo que falta, de todo, pero vos en esto tenés, me parece, una cabeza muy, muy definida y muy práctica en, ok, faltan un montón de cosas, pero ¿qué puedes hacer vos hoy, mujer, Claro. para generarte esto que es tu libertad, es tus decisiones, ¿no? Y eso me parece un punto bien interesante como desde dónde situar la libertad de género, la equidad de género en términos económicos, y vos decís, ahí empieza todo. Sí, sí, o sea, yo creo eso, porque esto también, si yo empiezo a poner más foco en ese parte del dinero, también estoy diciendo valgo, yo valgo como persona. Y eso me parece que también es importante. A veces no nos damos cuenta de cuánto valemos y cuánto hacemos. Y también creo que las mujeres en general tenemos muchas cosas que hacemos, valor que agregamos al mundo que no cobramos. Pero también está bien decir, no, no, pero en esta parte sí, valgo Claro. y merezco Y que, merezco. ¿no? Que me paguen por ese valor que agrego. Y empieza ahí. Si será así lo que decís, que hay un dato que he dicho en otras de estas charlas, pero está bueno repetirlo porque siempre el público se renueva, como decimos en los medios, y es que 2/3 del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres a nivel global y 2/3 del trabajo remunerado lo hacen los hombres. Eso hoy es un dato, es una realidad, sucede así. Entonces, bueno, lo que vos estás diciendo es empoderémonos en ponerle valor a nuestro trabajo y en también definir desde ahí nuestro valor. Y bueno, la verdad que me parece muy interesante. Y también eso que dijiste al principio de las mujeres vemos lejos el dinero y esa posibilidad de hacerlo, de generarlo, esa cosa como, bueno, yo podría hacer un poquito, pero en realidad el que trae más acá es Mengano, viste, tu pareja, tu marido, no sé, o a veces, o bueno, esa cosa como de ya salir desde abajo, y vos ahí pones un foco grande de no, e incluso te he escuchado decir algo así como no es tan difícil, ¿no? Como quitarnos ese velo que a veces nos Bueno, frena. sí, o sea, yo creo que también es algo que escucho mucho, no solamente de las mujeres y de los hombres, esta idea que, bueno, no tuvimos educación financiera en la escuela, como, o sea, si es lo que se hace falta, o solamente eso, ¿no? Que nos tienen que enseñar, tenemos que tener una materia en la escuela y dado que no lo tuvimos, no podemos. Y realmente, o sea, no es así. Las cosas importantes en la vida, o sea, si uno entiende que son importantes, son bastante sencillos. Es usar el sentido común, intentar poner valor a las cosas y intentar, de cierta forma, juntar lo que es mi vida, ¿no? Lo que hago el día a día con lo que necesito para poder vivir. Y eso es hablar del dinero. Y sentirse que es importante y que sí se puede. O sea, yo he visto situaciones, conozco muchas mujeres que digo, recibo todo del marido, de su pareja,
y no saben nada, pero a su vez conozco a muchas mujeres que empiezan a darse cuenta de esto y, y rápidamente se dan cuenta que ya la mayoría de lo que se hace falta ya lo tienen. O sea, es pensar diferente, no es, o sea, tiene que ver más bien como con nuestras cabezas y cómo nosotros pensamos en nosotros mismos y cómo podemos usar hoy las habilidades que tenemos para empezar a hacer este camino, que como digo, no es tan difícil cuando uno empieza. Está bueno porque tu historia personal, ahora escuchándote, me acordaba de algunas cosas que me has contado, tiene mucho que ver con esto, ¿no? De no haber tenido la formación, pero cuando se te prendió la Claro. necesidad de que este tema lo tengo que atender, vos hiciste cosas en consecuencia. Vamos a contarle a los que no te conocen que vos aprendiste sobre el dinero, si querés, de grande y de una manera, no sos contadora ni economista, Claro, de hecho estudiaste artes liberales en claro. Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos. ¿Y hubo algo que te hizo pensar en todo esto a nivel personal, familiar? Contanos cómo fue. Sí, lo que, bueno, yo también, o sea, hasta, no sé, los 21 años nunca había pensado en dinero, o sea, yo crecí en una familia de clase media, mi padre era abogado, mi madre no trabajaba, y realmente nunca teníamos mucho, pero nunca teníamos nada, ¿no? Siempre tuvimos Claro. suficiente para hacer las cosas y realmente nunca lo pensé, hasta que nunca me gustó la matemática, entré en la universidad, estudié letras, estudié español porque me quería vivir fuera de mi país y recuerdo que el clic mío me pasó en el cuarto año de la universidad. Un día recibo una llamada de mi madre, que como digo, era ama de casa, lo más dependiente de mi padre que uno puede imaginar, y me llamó, me dijo, mira, te estoy llamando porque tomé la decisión que me voy a separar de tu padre, tengo mi auto empacado y me voy, o sea, me cuelgo y me voy, porque tú y tus hermanos ya están grandes, ya están bien y yo no estoy feliz. Y o sea, y en ese momento pasó dos cosas por mi cabeza. El primero fue que nunca había visto a mi madre en esa situación y dije, qué valiente, qué mujer, ¿no? Claro. Que definir entre el bienestar económico asegurado y buscar la felicidad. Y tomó ese segundo camino que hasta hoy, o sea, me impacta, ¿no? Y la segunda cosa que me vino inmediatamente después es, eso a mí no me va a pasar. O sea, yo no quiero tener que definir entre estar bien económicamente y ser feliz. Quiero las dos cosas. Y en ese Ajá. momento me di cuenta que tenía que saber de esto. O sea, que tenía que aprender de dinero. No sabía nada. Ujú. Entonces ahí Eh, estaba al final de la universidad pensando qué iba a hacer con la vida, en qué iba a trabajar, ni idea tenía. Y me dije, bueno, ¿dónde puedo trabajar? ¿En qué lugar puedo trabajar donde puedo aprender de dinero? Entonces me dije, bueno, ¿dónde hay dinero? En un banco. Bueno, voy Cabeza a buscar, práctica, práctica. claro, Dinero y un después me banco. dije, claro, y después me dije, bueno, ¿qué banco? Porque sí quería vivir afuera de los Estados Unidos, eso fue, porque por eso estudié lenguas, ¿no? Idiomas. Y entonces dije, bueno, ¿qué banco hay por acá? Estudiaba en Boston. ¿Qué hay por acá que tiene operaciones en Latinoamérica? Y era Banco de Boston. Entonces dije, bueno, está, voy a trabajar ahí. Y justo en ese momento los bancos tomaban gente como yo de buenas universidades para entrenarlos en todo este área, que repito, no sabía nada. O sea, Que entré, nos ya, cuentes, Stephanie, que odiabas matemáticas, ya me hace gracia claro, porque digo, si nada, sería algo que estaba fuera de tu cabeza en ese momento, ¿no? claro. Pero después es la otra cosa que siempre digo, que es importante, entré en el banco y me di cuenta que tenía un talento en eso, porque el dinero no es números, es vida. Entonces, es práctico. Entonces, me di cuenta que realmente terminó siendo el principio de una carrera que hasta hoy sigo y me sigue gustando y también de una vida también muy feliz porque justamente trabajar ahí, el banco me mandó a Uruguay. Uruguay, el primer uruguayo que conocí Es tu es mi marido. marido, que me,
que me Genial. fue a buscar en el aeropuerto, lo mandaron al banco para buscarme en el aeropuerto, y eso fue también el comienzo de una vida feliz. O sea, entonces eso es lo que yo digo, no nos cerremos en que yo puedo hacer esto, pero no aquello, porque no es así. Las mujeres somos sumamente flexibles y bueno, a veces uno empieza un camino y termina muchísimo más lejos que uno pensó. Y eso es un poco mi historia. Por eso también busco animar a otros. Obviamente no Claro. tenés que trabajar en un banco, lo puedes hacer sin eso, pero no es tan difícil. Claro, pero también ahí me parece que permea tu cabeza práctica en el buen sentido, ¿no? Y también como son distintas culturas y vos ahí sos muy práctica, seguramente también tu origen estadounidense tenga parte de ese impulso de decir, ok, esto si lo hace otro, no de ser física cuántica, seguramente también lo puedo hacer yo, por dónde hay que empezar, ¿no? Claro. Y también en eso trabajás y empoderás gente. Entonces, bueno, hoy también sos magíster en finanzas, vamos a decirlo, y docente, y bueno, hiciste tu carrera como vos decís, ¿no? Pero bueno, entonces quizá podríamos aprovechar este vivo también para decir, bueno, eh, como esta vieja máxima, ¿no? Mi vida empieza, bueno, mañana, no, hoy, ¿qué pasos se pueden dar para empezar a avanzar hacia ahí, ¿no? Para hacernos cargo de nuestra libertad económica, que no es, bueno, me voy a ocupar el año que viene, veo después, más adelante. Bueno, hoy, ¿qué pasos concretos todos podemos dar y podemos, bueno, cambiar, ¿no? Sí, sí, bueno, para mí hay tres cosas, pasos iniciales que todos deberíamos hacer y cada paso es más fácil que el anterior. O sea, Bien, entonces, bien, eso el, ya nos entusiasma. el primer paso es el más difícil, que es que como mujer tengo que buscar generar mi propio ingreso. Ajá. Porque el dinero empieza con eso, que alguien me tiene que, para tener Pagar por dinero alguien algo. me lo tiene que dar. Ujú. Claro, ok. Entonces, y eso no quiere decir que tenemos que salir todos a ir a buscar un trabajo 9 a 5, porque también es cierto que hacemos miles de otras cosas que valen mucho y que son importantes, como cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, o sea, obviamente, pero lo bueno que está pasando hoy, lo veo mucho en Uruguay, no, capaz lo ves tú, pero con muchas amigas que empiezan a darse cuenta que tienen un valor adentro, que yo llamo capital humano, que yo siempre digo, los seres humanos somos millonarios con capital humano. O sea, la diferencia es quiénes pueden lograr sacar eso y lograr que otro le pague. Ujú. O ¿No? sea, Entonces, esa idea de buscar algo que te apasiona, que puede ser cualquier cosa, y ver que obviamente vas a hacer bien, porque si te apasiona, normalmente lo vas a hacer bien, y ver eso, cómo eso puedo agregar valor a otro. Que ese ajá, otro esté dispuesto a pagarme, porque como digo, exacto. todo bien, pero viene por ahí. Entonces, y Bien. uno piensa, hoy yo tengo muchas amigas, gente que están cocinando en su casa y vendiendo comida vía Instagram, gente tejiendo, o sea, puede ser cualquier cosa. El otro día escuché una amiga me dijo que me parece increíble, una chica que es organizadora profesional, Ah, ¿no? Organiza tu casa. Entonces yo bien. dije, qué buena idea. O sea, yo soy la más desordenada, persona más desordenada, pero a mí me gusta la orden. Yo digo, en algún momento voy a encontrar quién es y la voy a llamar porque son cosas que a mí o sea, me generan mucho valor y en esas cosas uno empieza a decir, bueno, esto es algo que puedo cobrar. Claro. Que es la segunda parte de este punto, hacer algo y después cobrarlo. El cobrarlo es lo más difícil, porque las mujeres estamos acostumbrados a no cobrar por lo que hacemos. Ujú. Pero lo que pasa cuando uno empieza, entonces, o sea, hay que empezar poco a poco, o sea, no es, pero si uno empieza, lo increíble es cuando tú empiezas a hacer algo que te encanta y después alguien le paga, eso a ti te genera una sensación que yo valgo. O sea, Claro. Autoestima. sí, es como un círculo virtuoso que cada paso que vas, te vas generando más fe en uno mismo. Y eso es la primera cosa. O sea, Claro. entonces, segundo, si ya lo tienes eso más o menos resuelto,
es no gastar todo lo que acabas de ganar. O sea, cuidar el consumo, que no es Cuidar menor. el Claro. consumo y además, ojo con el consumo del crédito. O sea, intentar comprar cosas con efectivo que tenés y intentar no gastar todo lo que te dieron, ¿no? Por eso, el segundo parte, y obviamente importante, la independencia económica viene de tener un respaldo, dinero en algún lado que sé que está ahí por cualquier cosa. Obviamente, si lo voy gastando, ese dinero no va a estar. Entonces, ese Ujú, segundo punto que es consumir de forma responsable y no usar crédito para consumir. ujú. Comprar lo que yo llamo ahorrar ahora, comprar después. O sea, primero tener la plata y después que Y juntaste la después, plata vas y te compras lo exacto, que... Claro, exacto. Y no tentar. la tercera cosa que es conectado al segundo es pensar diferente en cierta forma del ahorro y el gasto. O sea, hay una persona que se llama Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos, que dice, gastar después de ahorrar, ahorrar, no ahorrar después de gastar. O sea, cuando yo empiezo, cuando recibo dinero, comprometerme a mí mismo eh, a apartar una parte, un porcentaje, 10%, 20%, lo que quiera, aportarlo, ponerlo en un lugar donde no lo veo, que puede ser una lata en mi cocina o puede ser un ahorro, a caja de ahorro en el banco, sabiendo que eso es lo que estoy guardando para después. Estos son para mí los 3 puntos más importantes. Después, obviamente, hay otra cosa después que se puede hacer, pero sin esos tres no, uno no avanza. Eso, Y eso para mí es donde hay que empezar. Y eso lo puede eso hacer es cualquier persona. lo que podemos hacer hoy. Lo repito, entonces, está bueno lo que vos decís también de que el recurso del capital humano, cualquiera que esté vivo, tiene ese recurso, ese capital humano, ¿no? Al estar Sí, vivo, bueno, algo tenés que poder hacer, de algún tipo, de algún orden. El ejemplo de esta persona que se dedica a ordenar y organizar casas está bueno, ¿no? Porque es un típico talento que a veces hay gente en la familia que lo hace de onda porque es la ordenada de la familia. Pero bueno, lo transformó en ese capital que tiene para transaccionar, para ofrecer y recibir el dinero. Después, cuidar, una vez que generaste el dinero, cuidar cómo lo gastás, el consumo, cuidarlo mucho. Y en tercer lugar, el ahorro, que vos no lo ponés como, bueno, cuando llegues a producir tanto, ahorrar, sino que haces hincapié con esa frase de Warren Buffett de primero guardar y con lo que te queda es el presupuesto del mes. ¿Entendí correcto. bien? Sí, sí, correcto. Es Es un así. hábito. Y eso, o sea, es un hábito que todos tenemos que generar y es poco a poco, ¿no? Es mejor ahorrar, no sé, 100 pesos que esperar hasta, no sé, ganar la lotería. Que Claro. ahí voy a ahorrar, porque si no lo generas antes, ese hábito no lo vas a hacer nunca. Y es la clave. Ahorrar es la clave. Stephanie, ¿y te parece también esto de cualquier edad? O sea, ¿has visto también, vos que estás en el tema, gente que se reconvierte, que nunca en su vida pudo producir nada, porque tampoco a veces hay gente que no lo necesitó, que en fin, que estaban o que tenían un orden familiar donde ahí va, cuidaban de ciertas cosas la mujer, otras cosas producía el hombre, no sé, ponele el caso que quieras, y de buenas a primeras tuvieron que salir a producir con más de 40 años, ponele, y lo lograron. O sea, ¿ves casos de éxito en eso también? Sí, o sea, hoy, o sea, con lo que pasó en COVID, yo veo muchos casos y creo que también para quienes estamos de esa edad para arriba, es algo súper bueno, porque es una forma de explorar quién sos, tu valores, tu valor como persona en un momento que normalmente muchas mujeres lo necesitamos. O sea, muchas veces nos pasa que pasamos la mitad de nuestra vida básicamente ayudando a crecer a otros y después llega un momento cuando decís, bueno, ya, gracias, gracias y chao mamá. No, y Claro. justamente ahí darte cuenta que se puede. O sea, yo he visto las veces en mi vida, o sea, hace 3 años yo no era autora. Y hice Que un no libro eras en autora, español. O claro, y sea, ahora tenés tu libro publicado, claro. sí, o Y, sea, y eso también es un camino de aprendizaje que me parece que cualquier persona debe hacerlo
Y más grande y más importante, porque la vida no termina cuando tenés 40 años, termina cuando, no sé, tenés 100. Claro. Y Capaz. cada vez más, estaba viendo justamente una charla de economía plateada recién, que se está dictando ahora en Montevideo, y hablan de que el 40% de la población integra esa franja etaria, y es la franja con mayor crecimiento a nivel mundial. O sea que hay que pensar, y hay que Claro. pensar para adelante también cómo vivir y tener también esos recursos para poder tener esa independencia y esa equidad de género de la que hablábamos. O Y sea que si voy a una de las preguntas estas que estábamos haciendo a todas nuestras entrevistadas en el ciclo, que es ¿qué nos falta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sería ponerse en acción? ¿Sería empezar hoy? ¿Sería por dónde, con esto para que mí es charlamos, por cambiar dónde la cabeza, o sea, cambiar es la cabeza? decir, yo puedo, o sea, y después uno ve en la vida, o sea, también, o sea, estaba pensando, ¿no? En la parte de finanzas, ¿no? Tenemos una ministra de finanzas que es como la mejor del mundo. O sea, tú ves la cantidad de la cosa que hemos hecho como mujeres y nadie me puede decir que no podemos. O sea, empieza con uno mismo diciendo esto, soy importante como persona, merezco y puedo. Eso es lo que hay que hacer. El resto viene solo. Bien, bueno, con ese mensaje de cierre, Stephanie, no digo más nada. Le ponemos moña. Muchas gracias por tenerte acá Bueno, en a tu ti. historia, es un placer. Está muy bueno lo que decís. Y bueno, y queda colgado en el feed para que más y más personas y mujeres lo puedan ver, empoderarse, sentir esto que estás diciendo y bueno, y ponernos todas en acción. Así que un placer. Muchas Bueno, un gracias. gusto. Un Chao. beso grande y Chao, gracias a chao. todos los que están ahí. Gracias por acompañarnos este mediodía. La verdad que estoy feliz con estos vivos de mediodía. Me parece que voy a empezar a hacer cada vez más porque son un exitazo. Un beso grande, Stephanie. Bueno, Chau, chau. chao, chao. Gracias a vos. Gracias. Chao, chao.